Amados hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, a pedir que sea Él hablando en nuestras vidas, poderoso Dios. Señor nuestro y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, en esta noche. Eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestro pronto auxilio, Señor. Todo lo eres para nosotros. Por eso los hijos de los hombres nos amparamos bajo la cubierta de tus alas. Por eso eres llamado refugio, Señor. Por eso dice tu palabra: bienaventurados aquel que puede morar bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, porque tú nos cubres con esa sombra. Tú nos des esa protección, esa seguridad. Pero también, Señor, tú eres quien nos enseña, que nos instruyes, que nos diriges. Señor, te ruego que nos hables en esta noche, que nos enseñes, amado Dios, que nos corrijas a través de tu enseñanza, de la exposición de la luz. Manifieste todo lo que hay en nosotros que no sea agradable ante ti, y a través de tu palabra nos aumente la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sea aumentada nuestra fe, nuestro conocimiento, para que puedan ser afirmados nuestros corazones en la verdad, poderoso Dios. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, por tu Santo Espíritu. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, venimos, ¿pueden sentarse? El año pasado, el día jueves, habíamos terminado la cristología, o el estudio de la vida y obra, de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y le dije que hay otro tema sumamente importante, que es acerca de el hombre, su creación, su condición en su creación original, digámoslo, cuando Dios lo crea a su imagen, a su semejanza, la caída y también la salvación. Son dos temas, el hombre y la salvación, que están unidos. Pero no quise iniciarlo hoy por un motivo, y es que muchos hermanos no están viajando, no están, y no quiero iniciar temas en que mis hermanos, al menos en pleno, no estén en la iglesia. Así es que voy a tener, mientras que todos los hermanos estén presentes, iniciaré esa enseñanza. Mientras tanto, tomaré otras enseñanzas, y en esta noche quiero compartir un tema también muy importante, y es acerca de nuestro Maestro. El hombre necesita no solo un Salvador divino, el hombre también necesita un Maestro, y este Maestro también debe ser divino. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y lo que quiero en esta noche, y hasta donde alcance, luego continuaremos con la otra parte, es recordarle a la iglesia, que la iglesia tenga presente y que la iglesia sea dependiente de la obra del Espíritu Santo como Maestro. Y quiero decir que cada uno de nosotros pueda siempre tener presente nuestra dependencia del Espíritu Santo. Muchas veces somos dependientes de nosotros mismos. Confiamos. Dios nos envió su Espíritu. Dios nos envió el Espíritu, Dios nos envía a su Hijo, y luego su Hijo y el Padre nos envían el Espíritu Santo, para que nunca seamos dependientes de nosotros mismos. Para la salvación, el Padre nos envió a su Hijo. No podemos depender de nosotros mismos para salvación, porque Él es el único que puede salvar. Ahora, para permanecer cada día y ser instruidos y ser edificados, no dependemos de nosotros mismos. Dios nos envió el Espíritu Santo de Dios, y la iglesia debe tener presente y debe depender de la obra del Espíritu Santo y lo que significa el Espíritu Santo para nosotros. Entonces, mi anhelo y mi deseo es que podamos nosotros estudiar un poquito. Es una enseñanza corta, tiene 3 puntos. El primero es las características de este Maestro, que veamos al Espíritu Santo como nuestro Maestro. Al ser nuestro Maestro, tenemos que ser dependientes de Él, así como Cristo también es Maestro en la tierra. Los métodos de la enseñanza de este Maestro, que es el Espíritu Santo. Y tercero, las actitudes de los que son enseñados por este Maestro. Entonces, primero, las características de este Maestro. Segundo, los métodos de este Maestro.
Y tercero, mis amados hermanos, ¿cuáles son las actitudes de los que hemos sido enseñados y guiados por este Maestro que es el Espíritu Santo? Así es que vamos a ir al desarrollo de nuestro tema, y es el primer punto, características de este Maestro. Quiero decirles primeramente que todo, que este Maestro, Él es indispensable. Escucha, Él es indispensable. ¿Por qué? 1 Corintios 2:11. Y vamos a mirar por qué el Espíritu Santo es indispensable. Eso es lo que nos hace, eso es lo que hace que nosotros seamos dependientes del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios y en nuestra vida y experiencia, valga la redundancia, experiencia diaria. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. 2:11. Dice, pero el Dios no sé, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Escucha bien, la última parte del versículo es muy clara, y ella hace que nosotros seamos dependientes del Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida y de verlo como nuestro Maestro, quien nos enseña. Ahora dice, así tampoco al final nadie conoció las cosas de Dios. Escuche, pudiéramos encerrar, nadie conoció. ¿Qué? Las cosas de quién? De Dios. Escucha bien. Nadie conoce las cosas de Dios, nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. Así es que ni tú ni yo podemos conocer absolutamente nada de Dios sin ¿qué? Sin este Maestro. Porque Él es el que conoce las cosas de Dios. Él es el que nos enseña las cosas de Dios. Entonces, de esta manera, cuando yo puedo entender que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, esto nos lleva a venir al Señor, a venir al Espíritu de Dios, a pedirle que Él es el que nos dé el entendimiento, nos da el entendimiento del corazón, nos dé la sabiduría, nos haga entender y comprender. O sea que cuando tú lees la palabra, le pides al Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, enséñame, abre mi entendimiento, hazme ver, entender, por amor de nuestro Señor Jesucristo. Revélanos, muéstranos. Porque nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y ahí es donde nos muestra que el hombre natural, el hombre sin Cristo y sin Dios, está totalmente incapacitado. Y aún nosotros, teniendo a Dios, teniendo el Espíritu, necesitamos venir a Él y acudir a Él para que nos haga entender, nos haga comprender, nos enseñe. ¿Las cosas de quién? Las cosas de Dios, dice la palabra del Señor. Ahora, si vamos al versículo 14, versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ahora, el Espíritu del mundo no puede conocer ¿qué? Las cosas de Dios. El Espíritu del mundo no conoce las cosas de Dios. El Espíritu del mundo es ceguera, es oscuridad, es mentira, es engaño, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha querido. O sea, ningún hombre puede saber qué Dios ha concedido sino por el Espíritu Santo. Hermanos, yo me doy cuenta de muchas personas que no tienen ningún temor de Dios, que no saben que en su vida no hay ningún temor de Dios. Y creen que el Espíritu de Dios está en ellos. Hermanos, no podemos ser engañados. El que conoce a Dios, el que tiene frutos, debe tener el Espíritu de Dios. Y este es enseñado, este es el maestro de la iglesia. Dios ha enviado su Espíritu para enseñarnos. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Nadie puede tener gratitud con Dios, hermanos. Nadie puede tener un amor a Cristo. Nadie puede conocer a Cristo verdaderamente como el Salvador si el Espíritu de Dios por la obra del Espíritu no lo trae a Cristo. Y no podemos conocer el amor de Dios, de que tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito, si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede valorar el sacrificio de Cristo si no es por el Espíritu Santo. Ahora nos está diciendo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, recuerda que el domingo vimos acerca de que la cruz de Cristo, y Cristo es poder de Dios y sabiduría de ¿qué? De Dios. Hermanos, si alguien no ha sido transformado por la cruz, no ha sido impactado por el sacrificio de Cristo, no puede entender la sabiduría que Dios salvó por medio de ese sacrificio de la humanidad. Por eso el mundo no le interesa a Cristo. El mundo no le interesa. El mundo no está interesado en el Salvador. El mundo está interesado en fiestas, en beber, en comer, en agasajar, en darse regalos, pero aborrecen y rechazan el regalo más extraordinario y más grande que nadie nos podrá dar. Pero ¿quién es el único que puede convencernos de esto y enseñarnos? El Espíritu Santo de Dios. Si la persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede más que en la carne y en su humana condición creer que es de Dios. Ahora el 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces el apóstol está diciendo, nosotros lo que hablamos, lo que predicamos, lo que enseñamos, no procede de una sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escucha bien, Dios lo que nos está diciendo, nosotros no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hermanos, la sabiduría humana aleja al hombre de Dios. La sabiduría humana es insensatez para con Dios. No hablamos de esta manera. El apóstol Pablo quiere que quede claro que lo que él habla no es por ninguna sabiduría humana, sino son con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo está diciendo, lo que nosotros hablamos es espiritual, viene de lo alto, es por el poder del Espíritu Santo que puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no puede percibir estas cosas. El 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de ¿quién? Escucha, la incapacidad del hombre para conocer a Dios. Escucha, ningún hombre puede conocer a Dios sino por ser enseñado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la Escritura dice, desde el día que creímos fuiste sellados con el Espíritu. El Espíritu nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Él no tiene ninguna percepción. No las puede entender. Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esta palabra es extraordinaria porque el apóstol Pablo nos habla acerca de lo maravilloso que es el Espíritu Santo, de su obra como maestro, como quien enseña, pero también hace ver la incapacidad del hombre natural. El hombre natural es aquel que está muerto en delitos y pecados, que no ha sido convertido, que permanece en la oscuridad, en las tinieblas, que no tiene ninguna relación personal con Cristo, puede ser muy religioso, pero no tiene vida en él, no hay luz en él, no hay sabiduría de Dios en él, no hay temor de Dios en él, no gime Dios, no gime el Espíritu dentro de él, hay un corazón aún de piedra, no le interesa, no le duele el pecado, se cree salvo por sí mismo, se cree bueno, pero si tuviera el Espíritu de Dios, se le sería redarguido y le diría, bueno, solo hay uno, solo nuestro Padre que está en los cielos. Eso es el hombre natural. No puede percibir, no puede entender las cosas de que son del Espíritu y para él son una locura.
Así es que nadie puede conocer a Dios, absolutamente nadie por sí mismo. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le daré la vida y no perecerá jamás. Y nadie lo arrebatará de mi mano, ni la mano de mi Padre, y el Padre y yo uno solo somos. Ahí es donde nosotros vemos. Esto nos ayuda a entender también nuestra incapacidad y que somos salvos es solamente por gracia del Señor. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, que miramos a Mateo, por favor. Capítulo 11. San Mateo 11. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Escucha bien, la revelación, que Dios se revele al hombre, se muestre al hombre, le revele su conocimiento, su sabiduría, es solamente un acto de gracia, del favor, de la misericordia de Dios para con su pueblo, porque así te agradó. O sea, esta fue la voluntad de Dios. Esconder la sabiduría. Dios escondió la sabiduría de los sabios de este siglo y de los entendidos, y se la reveló ¿a quién? A los niños, a los que carecían de ese entendimiento, los que no se vanagloriaban en el conocimiento y en las cosas de este mundo. Dice 27: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, así que nosotros debemos siempre dar gracias a Dios, vivir agradecidos con nuestro Padre y pedirle siempre al Espíritu de Dios que sea quien nos ilumine, poderlo ver como algo indispensable, que necesitamos clamarle al Espíritu, que necesitamos pedirle al Señor que su Espíritu nos enseñe, nos haga entender y comprender las cosas que ojo no vio ni oído ni han subido el corazón del hombre. Recuerden que es el que Dios le quiere revelar, a quien Dios envíe su Espíritu para convencerle y enseñarle. O sea, lo que quiero que veamos en esta enseñanza es que el Espíritu de Dios es nuestro Maestro de parte del Padre, y que es indispensable, que necesitamos tener una relación, una dependencia de Él para el conocimiento, para la sabiduría, para la obediencia, para los frutos, para todo lo que implica nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Padre. Necesitamos una absoluta dependencia del Espíritu de Dios. Ahora, ¿quién tiene el Espíritu de Dios? Es la pregunta. La Escritura del Señor le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. El que no nace del agua y del Espíritu, ¿cierto? El Señor dice: desde el día que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que nos convence del pecado, de justicia y de juicio. Una persona que tiene el Espíritu de Dios es una persona que ha sido convencida de su pecado, de su ruina, de su iniquidad, de su maldad. Una persona que ha ido en arrepentimiento y le ha suplicado perdón a Dios, le ha clamado misericordia, Dios le ha perdonado y ha puesto su sello del Espíritu Santo en él, y ha sido adoptado a la familia de Dios, es hijo de Dios, ahora es adoptado y es parte de la familia de Dios y tiene el sello del Espíritu Santo. Este es un hijo de Dios, ha pasado porque por el arrepentimiento, por la conversión, por un nuevo nacimiento, por una fe viva y esperanzadora en Cristo Jesús, y tiene frutos nuevos. Ese viejo hombre murió, ahora hay una nueva creación. Hermanos,
Ese es el que tiene el Espíritu. Ese es el que es enseñado y guiado por el Espíritu. Ahora, volviendo a Corintios. Dice, verso 14. Corintios 12:12. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Escucha bien, son una ¿qué? Locura. Dígale usted a una persona religiosa que la idolatría es pecado y que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Dígale. Dígale usted a una persona religiosa que María no es la intercesora entre Dios y los hombres. Y verá que es una locura. Dígale al borracho que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Es una locura. Dígale al mentiroso que los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Es una locura. Dígale al adúltero, al fornicario, que no puede entrar al reino de los cielos en su condición. No, es una locura. Hermanos, para el hombre natural, para el hombre de pecado, para el hombre que está muerto y que vive en la oscuridad, en tinieblas, las cosas del Espíritu para él son una ¿qué? Locura, y no las puede entender. Por más que usted le enseñe, por más que le hable, por más que le enseñe hasta con plastilina, esa persona no podrá entender si el Espíritu de Dios no obra en ella. El versículo siguiente dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no juzga de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo, amados. Es por el Espíritu de Dios. Y lo que vemos aquí, nadie puede tener un conocimiento acerca de Dios correcto si no es por el Espíritu Santo de Dios. Escucha bien, cualquier persona puede tener un conocimiento de Dios. Es más, hay muchas personas que conocen del Señor históricamente, pero no tienen verdaderamente un conocimiento, porque conocer es poder conocer al Salvador, ¿cierto? Si aquí dice yo conozco a Cristo, es porque lo conoce, porque Él lo salvó, Él lo sacó de la oscuridad, de las tinieblas a la luz, Él lo trajo de la muerte a la vida, Él lo trajo de las tinieblas a la luz, Él lo trajo, mi amado hermano, de esa muerte y esa profundidad y de esa condición de pecado a una vida de santidad y de justicia. Él lo halló perdido y lo trajo al camino por el cual es el que conduce a la vida eterna. Ahora, quisiera que mirásemos el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Escucha bien, está diciendo el Señor, oye, el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no la de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo, como vimos el domingo, es insensatez para con Dios. En la sabiduría de este mundo, dice Dios que Dios demostró en su creación para que conocieran a Dios, y lo que saben de Dios lo deshonraron, ¿cierto? Se hicieron necios, se envanecieron, menospreciaron la revelación y el conocimiento de Dios. Dice, de este siglo que perecen, tanto los príncipes como su sabiduría que perecen, pero Dios dice que la sabiduría de Él nos da la ¿qué? Nos da la vida. Es muy diferente la sabiduría. Dice 7, mas hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Escucha, hablamos de una, dice el Señor, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, déjeme decirle
que la sabiduría de Dios, aunque este es un libro abierto y cualquiera lo puede abrir, pero para él, sin el Espíritu, será como alguien que no sepa leer esta sabiduría. En mi vida secular, yo era un hombre que leía muchísimo, mucha literatura, me gustaba y me gusta todavía la lectura, solamente que es la palabra de Dios y libros de hombres que fueron usados por el Señor, pero me encanta la lectura, me encanta muchísimo. Pienso que un creyente verdadero ha de leer mucho la palabra del Señor, y si tiene oportunidad de leer de hombres que Dios usó y fueron maestros, puede enriquecer también su vida, y es muy importante. Ahora, lo que está diciendo aquí es: hablamos sabiduría de Dios ¿en qué? En un misterio, la sabiduría oculta. Escucha bien, el 7 dice: este es un misterio, es oculta, Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, lo que Dios esconde, el hombre lo puede encontrar. No. Y ahí es donde podemos ver. Tenemos una dependencia del Espíritu Santo para que Dios nos enseñe. Ahora, Él va a decir ahora: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Entonces, ¿qué es lo que hace la sabiduría de Dios? Mostrarnos a quién, a Cristo, ¿cierto? Lo que hace el Espíritu Santo de Dios es revelarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo, llevarnos a Cristo. Esto es, porque dice aquí, porque si lo hubieran conocido, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó, una sabiduría oculta que nadie la puede revelar, nadie la puede entender si no es por el Espíritu. Yo lo que les decía ahorita era que leía mucho, pero cuando me enfrenté a la palabra de Dios no entendía nada. Y me decía a mí mismo: ¿cómo así? Yo soy un hombre que leo tanto y instruido en tanta literatura, y me enfrento a este libro y no puedo entender nada. Y era así. El que necesitaba de Dios, del Espíritu Santo, para poder entender y comprender las cosas del Señor, porque sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, es misterio y oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, ¿qué es lo que hace este maestro? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Revelarnos a Cristo, revelarnos a nuestro Señor Jesucristo. Yo les he dicho el imperativo que debe haber en nuestras vidas, y es cada día poder conocer a nuestro Maestro. Pero necesitamos pedirle a Dios, pedirle al Espíritu de Dios, que sea Él quien nos enseñe y nos muestre, que nos revele a Cristo en cada página, en cada historia de la palabra del Señor, podamos encontrar a Cristo. Dice el versículo 7: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para. Escuchen, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni habían subido en el corazón, no habían estado en el corazón del hombre, son las que Dios preparó para quién, para los que le aman. Y es, pero, escucha bien, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vuelve y nos dice entonces: la sabiduría de Dios es oculta. La sabiduría de Dios también nos dice que es un misterio. La sabiduría que el hombre natural no puede entender, no puede conocer las cosas de Dios, no las puede discernir espiritualmente, no puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Para él son una absoluta locura. Por eso decimos, un 24 de diciembre, si Cristo descendiera, esos mismos que están celebrando en su pesebre, esos lo iban a crucificar nuevamente. ¿Por qué? Porque no le han ¿qué? Conocido. Porque esto es revelado solamente por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta es una característica del Espíritu Santo, que es indispensable
O sea, aquí es donde vemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de ver el Espíritu como un maestro, el único que nos puede enseñar las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han estado en el corazón del hombre, pero fue las que Dios preparó. ¿Para quién? Para los que le aman. Entonces, amado hermano, cada vez que usted vaya a leer la palabra o vaya a hacer un estudio, enfrentarse a la palabra o venga a escuchar un mensaje, usted tiene que pedirle al Señor Jesucristo que sea usando al Espíritu Santo de Dios para abrir su entendimiento, su corazón, para comprender. Usted puede oír la palabra del Señor aquí, pero no le va a entrar a su oído, no va a llegar a su corazón, porque quien la lleva allí es el Espíritu de Dios, quien nos hace comprender, quien nos hace entender, quien sube estas cosas, quien abre nuestro oído y sube estas cosas a nuestro corazón. Te dice, el hombre natural no entiende, no percibe. Para él es una locura el Evangelio, para él es una locura lo que dice la palabra del Señor, para él todo es una locura. Es una locura que el Evangelio, que Cristo le diga, tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes entrar al reino de los cielos. Recuerde que Nicodemo, siendo un hombre instruido en la ley, dijo, ¿cómo así que un hombre viejo puede volver otra vez y entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Para él era ¿qué? Era una locura. Era algo totalmente imposible. Es algo que, hermanos, el Espíritu Santo, el ser humano lucha cuando usa la razón. Por eso la Escritura nos dice en Hebreos, mira, en Hebreos, por eso hay tanto ateo. Capítulo 11. Verso 3. Dice, por la fe entendemos, escucha, y para tener fe necesitamos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu, la fe es un fruto de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahora, por la fe es que entendemos, escucha bien, haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Hermanos, para el hombre de la ciencia natural, para él es una ¿qué? Lo digo para todos, porque hay muchos científicos que creen en Dios, que defienden la creación de Dios, que defienden su sabiduría, su poder omnipotente y creador. Pero muchos hombres, para ellos es una locura creer que fue Dios quien hizo el universo. De lo que no había, de lo que no era, Dios hizo el universo. ¿Por qué? Por su palabra. Pero nosotros no necesitamos ser esos científicos. Dios nos ha dado el Espíritu de Dios, que por medio de la fe podemos creer lo que dice Dios, que por su palabra fueron hechos ¿qué? Los cielos y la tierra. Porque Dios mandó y fue ¿qué? Hecho. Eso solamente es producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él opera así de esa manera. La fe es fruto del Espíritu de Dios, como lo vimos una vez. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Si el hombre carece de esa fe, es imposible, carece del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que me convence y que me enseña, es el único que me puede guiar a acomodar lo espiritual, es el único que me puede hacer ver las cosas verdaderas y no como el hombre natural, que para él es una locura. Hay unas críticas que hacen y colocan al ser humano y luego una máquina, un robot, una máquina, y la gente habla, oh, qué sabiduría, qué ciencia, qué inteligencia, ¿no? Y no pueden ver al ser humano, que es un ser hecho perfecto, solamente que ha caído en pecado. ¿Cómo funciona? Todo como está en la complejidad del ser humano. Hermanos, y la gente permanecer en su dureza de su corazón, negando a Dios, creyendo que el hombre vino de la nada, o al menos los que piensan que el hombre viene del simio,
¿cierto? Y todas estas cosas que se entretejen y todas estas pensamientos seculares en el cual el hombre quiere alejar a Dios y negarlo, que Él no ha sido el que ha intervenido, y la sabiduría y la inteligencia en todas las cosas creadas, porque todo ha sido creado por la sabiduría ¿de quién? De Dios. Entonces, nosotros tenemos al Espíritu de Dios, dice la Escritura allí, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué es eso? Nadie puede tener un verdadero conocimiento de Dios como creador, de Dios como hacedor, de Dios como formador, de Dios como el dueño del universo, de Dios como la sabiduría que está detrás del universo, esa sabiduría eterna, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es ese maestro, es aquel que me puede ayudar, es aquel que me puede hacer entender y comprender lo entendible para el ser humano. Lo entendible. Oh, amados hermanos. Entonces, el hombre niega en la ciencia, muchas veces niega al Señor y no lo hace, al hombre negar a Dios no lo hace un ser indispensable de ninguna manera. Y el hombre le gusta negar a Dios, sacarlo de todas las cosas, porque al hombre negar a Dios, eliminarlo de todo, el hombre está libre para corromperse y obrar y actuar de todas las maneras que él quiera, porque el que nos restringe es Dios, ¿cierto? Nosotros vemos hoy en día la actualidad del mundo, la condición del mundo. Las escuelas ya no se puede leer la palabra, ya no se puede orar, ya no se puede nombrar a Dios. ¿Y qué ha traído esto en las escuelas? ¿Qué están enseñando ahora en las escuelas? ¿Qué es lo que le están enseñando a los niños? Usted puede, sí, usted nació con un sexo, pero usted puede inclinarse por su género. Todas las perversidades tan terribles que le están enseñando ya a los niños. Es impresionante, hermanos, en el mundo lo que están haciendo con los pequeños. Sacaron a Dios para meter ¿qué? El enemigo, ¿cierto? Y eso es. El hombre quiere sacar a Dios de todo lugar, porque de esta manera, al sacar a Dios, no hay ninguna restricción moral. Y al no haber ninguna restricción moral, o sea, que el hombre tenga que darle cuentas a un ser supremo, al no haber esto y todo el mundo va creciendo, entonces, no, mentira, no hay Dios, yo puedo vivir a mi manera y hacer lo que quiera. ¿Qué viene después de esto? La Escritura dice que hubo un tiempo en que hubo una generación que no conoció a Dios. Y bíblicamente fue muy triste para esas generaciones que no conocieron a Dios. Y eso es lo que nos estamos levantando hoy. Generaciones que no conocen a Dios. Por eso nuestra responsabilidad es instruir a nuestros hijos, enseñarles el temor de Dios. De ahí en adelante que ellos no quieran oír o obedecer es otra cosa. Pero nuestra obligación, el mensaje que debemos comunicar es lo que Dios nos enseña, para que no se hagan partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces el hombre le encanta negar a Dios y sacarlo de todos los lugares, sobre todo de nuestros hogares, Dice que hay algo, y es verídico, hermanos. Cuando la televisión entró a los hogares, muchos hogares creyentes comenzaron a erosionarse. Una de las cosas que sucedió nos hace 200 años, 300 años, y ya los hermanos de 100 años para acá veían que las cosas andaban mal. Y es que esos hermanos antiguos dedicaron su tiempo al estudio de la palabra de Dios. Se les llamó puritanos. Y ellos no querían saber otra cosa más que de estudiar la palabra del Señor. Y por ellos hicieron grandes reformas. Muchos dieron la vida y murieron por causa de la verdad. Hermanos, y nosotros no tenemos ya nada con ellos. ¿Por qué? Porque han entrado tantas cosas a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros hijos, la tecnología, la televisión, y todo esto ha hecho que las personas tengan tanto que entretenerse que se han olvidado de Dios, de la lectura.
de la meditación, de un devocional, de un estudio de la palabra, de tomar la escritura y comenzar a leer toda la palabra o leer sistemáticamente, amados hermanos, de escucharse en una alabanza, de meditar, de buscar las cosas que edifican. Y todo esto hace que cada día el temor a Dios se vaya perdiendo. Y entonces, como dejamos de buscar a Dios, viene que la mentira, viene el engaño, y estamos como Eva. Al principio dijo, no, yo nos he dicho que el día que comamos moramos. Luego ya le resistió el diablo dijo, no, vas a ser como Dios. ¿Y qué pasó? Y vio que el árbol era bueno, agradable, y comió. Eso sucede, eso estamos viendo en estos tiempos. Por eso, como yo les decía, hermanos, Dios colocó una carga en mí grande y una responsabilidad grande como ministro de enseñar, y es estudiar, que conozcamos las doctrinas, que conozcamos a Cristo, que conozcamos al Señor, al Espíritu de Dios, que nos afirmemos, porque yo no quiero ser culpable de ningún alma de ustedes. El apóstol Pablo dijo, yo me esforcé en predicar todo el consejo de Dios, y que Dios me dé la vida y me ayude para predicar su consejo, y que la iglesia no tenga ninguna excusa delante del Señor. Entonces, hermanos, es cuando vemos que ya no es indispensable, pero el Espíritu de Dios es indispensable en nosotros. Recuerden, ¿qué sucedió con todos esos sacerdotes, con todos esos reyes, con todos esos gobernantes? ¿Ignoraron qué? La sabiduría. Ellos eran grandes sabios, administradores, reyes, gobernantes, sacerdotes, pero en su sabiduría no conocieron a Dios. Si lo hubieran conocido, no lo habían crucificado. Pero esto es obra del Espíritu Santo. Necesitamos esa dependencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el hombre natural es totalmente incapaz de conocer a Dios por sí mismo, mis amados hermanos. Ni las cosas de Dios, no puede conocer a Dios ni las cosas de Dios. Le es necesario tener un maestro que nos enseñe, pero es un maestro que conozca las cosas de Dios. ¿Y quién conoce las cosas de Dios? ¿Sino quién? Sino el Espíritu de Dios. Así es que necesitamos en nuestra dependencia del Espíritu Santo de Dios para poder ser enseñados por Dios. Y esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Otra característica de nuestro Maestro, del Espíritu Santo, es que Él es infalible, amados hermanos. Es infalible. Él no falla. Es infalible. No hay ninguna falla, no hay absolutamente nada. Él es perfecto. Vamos a ir a 1 de Corintios. Vamos a repetir un verso. El verso 10. Dice aquí: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo. Escucha, la palabra que deberíamos encerrar aquí y marcar es todo. Porque dice aquí, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, es infalible. Él lo escudriña todo, Él lo sabe todo, lo más profundo de Dios, todo lo sabe el Espíritu Santo de Dios. Isaías 40:13. Isaías 40:13. Llegamos del 2. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Ustedes pueden, bueno, sabemos que Dios es espíritu, pero dice con 3 dedos para darnos
como una dimensión de las cosas. Así es que la tierra somos nada delante del Señor. Y pesó los montes con balanzas y con pesos los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Oh hermanos, Él es infalible, Él lo conoce, ¿qué? Todo, Él no falla. Él es un maestro, por eso es un maestro. Él es el maestro, el Dios que nos enseña. Cuando dice que el Espíritu Santo es Dios mismo que nos enseña a nosotros, nos hace entender y comprender, porque dice, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o aconsejándole, enseñándole? Es que Él lo sabe todo, a Él no se le ha enseñado, lo sabe todo, por eso es ese maestro, por eso es nuestra dependencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados hermanos, en vano, escuchan, en vano buscaremos sabiduría espiritual sin la ayuda, sin la intervención, sin la presencia del Espíritu Santo. El hombre natural puede leer la palabra del Señor de principio a fin, pero en él no habrá ningún efecto sin la dependencia del Espíritu Santo de Dios. No habrá ningún efecto. Vuelvo y repito, cuando vamos a orar la palabra, tú vas a hacer el devocional. Señor, te pido que me ilumines y me enseñes por tu buen espíritu. Decía el salmista, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 59, Isaías 59, versículo 21. Es infalible también porque nunca vamos a olvidar lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, lo que este maestro nos enseña. Entonces, sin este maestro, en vano buscamos sabiduría espiritual, pero cuando es Él el que nos enseña, nunca olvidaremos lo que Él nos enseña. Dice el 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. Escucha bien. Por eso nosotros decimos algo. Cuando Dios salva y coloca su Espíritu, Dios salva para siempre. Su presencia estará en nosotros para siempre. El Señor nos hablará para siempre, nos corregirá para siempre. Este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Hermanos, Dios cuando pone su Espíritu, el Espíritu, ese maestro nunca faltará. Siempre esa palabra estará en nosotros. Siempre el consejero, el Espíritu de Dios nos estará guiando, nos estará enseñando, nos estará instruyendo, nos estará recordando la palabra del Señor. Él es infalible, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo y estará sobre nosotros siempre para enseñarnos, para darnos el conocimiento y la sabiduría. Espíritu de Dios, ilumíname, Espíritu Santo, enséñame, muéstrame, ayúdame, recuérdame. Grábalo en mi mente, en mi corazón, Espíritu de Dios. Ayúdame a recordar. Dime una cosa. Cuando tú compartes, cuando tienes la experiencia y la oportunidad de compartir con alguien la palabra de Dios, dime una cosa. Tú has cogido una parte. Pues sí, bueno, voy a grabar de memoria todos estos versículos. Nunca lo has hecho, ¿cierto? Pero cuando tú hablas con alguien y compartes, date cuenta de una cosa. Tú hablas y dices, ¿a qué hora cité tanta palabra? ¿De dónde me salió? Si yo no me dediqué a qué. Como una tarea. Voy a grabarme, voy a memorizar estos versículos. Usted no lo hizo. Hermanos, yo no me he dedicado en lo personal
personal aprenderme versículos. Todo lo que yo les digo es porque el Espíritu Santo de Dios, a medida que estudiamos la palabra, leemos, estudiamos detenidamente, Él la va grabando en nuestra mente y en nuestro corazón. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Porque si tú comienzas como tarea, voy a tener el capítulo Isaías 61, bien lo puedes hacer, y si lo puedes hacer sería maravilloso. Pero lo que digo aquí es que nosotros compartimos y muchas veces nos sale tanta palabra y tú no puedes decir, uy, un día me dediqué a aprender, pero nunca. ¿Pero por qué lo dijiste? ¿Por qué lo pronunciaste? ¿Por qué lo expusiste? Porque el Espíritu Santo de Dios, como dijo el apóstol, guarda mi mal depósito. El Espíritu de Dios deposita su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y Él nos recuerda, Él nos trae la palabra, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí estos dos primeros puntos. Hablando de las características, son 3 características, apenas esta noche cumplo 2. Indispensable, vemos la necesidad de depender absolutamente del Espíritu Santo para ser enseñados. El Espíritu Santo es un maestro y nos hace ver Dios la necesidad de Él, de ser enseñados, instruidos, dirigidos, corregidos por Él. Y también otra característica de este maestro es que es infalible. Él lo sabe todo, Él lo escudriña, todas las profundidades de Dios, y no podemos menospreciar a este maestro, pues si nosotros buscamos la sabiduría espiritual lejos de Él, sin buscarlo a Él, pues nunca obtendremos nada. Y también vemos que el Espíritu Santo es un maestro que siempre nos está enseñando, siempre nos está recordando. El Espíritu de Dios estará sobre ti y mis palabras estarán en tu boca, de modo que siempre el Espíritu de Dios estará obrando, enseñándonos. Él que lo sabe todo, lo conoce todo, es el que nos ilumina, nos enseña y nos instruye cada día. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, por instruirnos cada día y enseñarnos la dependencia gloriosa de ti. No permitas, Señor, que en cada día que avancemos o cada día que anhelemos saber más, escudriñar más, dependamos solamente de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, Señor. Enséñanos que dependemos de ti, dependemos de tu guía, de tu iluminación, de tu entendimiento, de tu revelación, Señor, de que tú nos muestres, de que tú nos hagas ver, entender, y que tú las cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en el corazón del hombre son las que tú has preparado, los que le aman y nos lo revelas por el Espíritu Santo. Padre, te queremos pedir que cada día nos llenes del Espíritu Santo y que nos enseñes a depender de Él en la sabiduría, en el conocimiento, en la revelación, en la iluminación de tu palabra, Señor. Nosotros no podríamos entender, no podríamos vivir, no podríamos seguirte, Señor, sin esa luz, sin ese entendimiento, sin esa sabiduría, porque seríamos igual que el mundo. Para el mundo es locura la sabiduría de Dios, el Evangelio, porque Él no lo puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, Señor. Gracias porque nos ha dado la salvación y has puesto tu Espíritu Santo para enseñarnos, hacernos comprender y convencernos siempre. Te pido por aquellos que quizá no te conocen, por aquellos que quizá no se han rendido, no han reconocido su pecado, se han arrepentido, que tú les des su corazón, que el Espíritu de Dios les convenza y los lleve al arrepentimiento, a la conversión y a una vida nueva, y puedan comprender, Señor, y puedan entender, Señor, que Cristo es sabiduría de Dios, poder de Dios, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, Señor, que puedan entender que necesitan, porque hay una que está en ruina y en desgracia y en bancarrota, y necesitan de este Salvador, Señor, de este Dios glorioso, maravilloso, Señor. Pero solamente esta es la obra del Espíritu de Dios que puede convencer al hombre. Señor, oramos por que tú convenzas a nuestra familia que hace falta para llegar a tus pies. Convéncele, Señor, e ilumínales el entendimiento y el corazón, Espíritu de Dios, para que puedan recibir el mensaje de salvación y de vida eterna.
Quebranta toda dureza, toda ceguera, Señor. Quita toda venda de sus ojos, Señor. Todo corazón entenebrecido, poderoso Dios. Todo corazón endurecido, quebrántalo, Rey de Gloria. Y abre la mente, el entendimiento, el corazón, y puedan oír como los sabios para salvación y para vida eterna. Gracias, Señor, por iluminarnos. Gracias por darnos el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, divino y glorioso, enséñanos, instrúyenos, edifícanos, avívanos cada día, que el fuego del Espíritu de Dios arde en nuestras vidas y en nuestros corazones, deseosos cada día de vivir delante de ti en tu presencia, haciendo tu voluntad. Llénanos de este poder de lo alto, llénanos de ese ánimo, de ese gozo, Señor. Trae ese despertar en tu pueblo, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos dale a conocer. Oh Espíritu Santo, sea derribando toda fuerza del enemigo, toda oscuridad, toda tinieblas, toda mentira, todo engaño, toda apostasía, todo error, Señor. Derriba toda fortaleza del diablo, Señor, y lleva cautivo todo pensamiento del hombre, la obediencia de Cristo. Oh, te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.